Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera a Timoteo, capítulo 5. Leemos los versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Que el Señor nos auxilie mientras meditamos en esta porción de la palabra de Dios. Este es el sermón número 28 en esta serie expositiva que hemos titulado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Recordemos que eso es esta epístola, una serie de instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, al cual le dice en el primer capítulo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y él comienza a abordar una serie de deficiencias que se estaban notando en la iglesia en Éfeso. Entonces llega hasta al capítulo 3, donde el apóstol Pablo le había dicho: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya pasamos por ahí, pero un importante recordatorio. Lo que estamos es aprendiendo lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Y entonces hemos ido viendo muchos aspectos de la vida de la iglesia. Las calificaciones para los ancianos o obispos, las calificaciones para los diáconos, cómo deben comportarse y vestirse las mujeres en la iglesia, etcétera. Y muchos deberes que tenemos y que los realizamos, eso sí, con gozo para nuestro Señor. Habíamos visto la vez anterior, por ejemplo, el sostenimiento de los necesitados, que también era una tarea de cuidado en su momento. Ahora llegamos, después de haber hablado también de las reprensiones, a un tema que es de difícil trato, no porque sea difícil de entender, sino que a causa de los pecados que se han cometido en esta área, se dificulta poder enseñar tranquilamente lo que la Biblia simplemente enseña de cuál es el deber de la iglesia con sus ancianos. Entonces, esa es una triste realidad, que hay líderes malos, los que la Biblia llama obreros fraudulentos. Leo para ustedes lo que dice la Sagrada Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, hablando de estos falsos ancianos, falsos obispos, dice: porque estos son falsos apóstoles. Recordemos que hay un significado de la palabra apóstol que es más amplio que solo los 12 que establecieron la doctrina apostólica, sino que un apóstol era un enviado con una misión, es decir, misioneros. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. La palabra fraudulento viene de fraude. Hay un fraude en ese ministerio, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La realidad de que existe esto, hombres que están disfrazados de ministros de Cristo, pero no son ministros de Cristo, ha hecho gran daño a la iglesia del Señor. En Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, los versículos 18 y 19, también se refiere a hombres así y dice: por ahí andan muchos, atentos, no pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
Imagínense al apóstol Pablo escribiendo y llorando al tener que escribir esto, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y oigan la descripción de estos líderes, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y esta es la descripción más clara, que solo piensan en lo terrenal. El hecho de que hay muchos que se disfrazan como ministros de Cristo, pero que realmente andan en la búsqueda de sus propios apetitos. Esa es la frase, cuyo Dios es el vientre. El vientre se refiere a nuestro estómago. El deseo más claro del estómago es el hambre. Usted dice, tengo hambre y se toca el estómago. Se refiere al apetito. Los apetitos de estos hombres son carnales, no tienen realmente una intención espiritual. Lo que quieren es acumular riquezas, ganancias, y dice, solo piensan en lo terrenal, y así predican. Y piensan en lo de aquí y de ahora más que en lo de la eternidad. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice, y es un anuncio de algo que sucedería, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y finalmente leo 1 Timoteo 6:5 en la misma carta. ¿Cómo los describe el apóstol Pablo? Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, la santidad, la religión, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. He leído estos versículos para confirmar la realidad de cuánto daño se hace a las iglesias por causa de falsos ministros del evangelio, hombres avaros, hombres licenciosos, mundanos, carnales, que andaban era detrás de lo que podían obtener de las ovejas. No aman el rebaño, aman al rebaño porque el rebaño les trae las ofrendas. Y como esto es una realidad, las personas suelen tener una reacción también inadecuada a esto. ¿Por qué? Porque hay quienes no son así. El hecho de que dice que esto existe y que es una realidad no significa que todos somos así. ¿Y por qué digo todos? Porque yo les he contado, a veces hasta me ha dado cierta pena o cierta incomodidad si alguien me dice, ¿y usted a qué se dedica? Un desconocido, que yo tenga que decir, yo soy pastor. Porque la gente hoy tiene un malo, pésimo concepto de pastor. Deberían pensar que están delante de un hombre de Dios, de un hombre que busca a Dios y que guía a otros a Dios, pero no es eso lo que piensan. Piensan que están frente a un hombre que se aprovecha de las personas. Pero la gente entonces tomó esa posición. No todos, y el apóstol Pablo tiene que defenderse a sí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, él se defiende diciendo, pues no somos como muchos. Él dice, hay muchos que son de cierta manera fraudulentos, etcétera, lo que leímos, pero dice, pero nosotros no somos como muchos que medrar es comerciar, falsificando la palabra de Dios. Y oiga cómo describe el apóstol Pablo a los ministros de Cristo y lo que debería definir los ministros de Cristo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la definición. Los ministros de Cristo hablan de parte de Dios porque han ido a la palabra de Dios, la han leído en oración, han estudiado y han clamado a Dios y ahora tienen un mensaje que viene de Dios, pero que lo van a dar a las personas sabiendo que Dios está ahí también.
Poco creo que consideramos estas palabras. Yo estoy hablándole congregación de parte de Dios, pero soy consciente que Dios está aquí escuchando cada palabra que digo. Y si la digo en verdad o si son hipocresía, pues el apóstol dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pero con respecto a esa reacción equivocada, les doy un ejemplo para que vean que no es sensato lo que ha sucedido. Si usted va un día a una panadería y le dieron un pan que ya estaba mohoso, viejo, y usted dice, me dieron pan y tiene moho, ¿cuál es su reacción? ¿No vuelve a ninguna panadería? O sea, ya ahora no vuelvo a comer ningún pan ni a confiar en ninguna panadería. Pudiera ser que usted a esa ya no vuelva, o por lo menos se queje y sea cuidadoso, pero sería una reacción extremadamente absurda nunca volver a una panadería. Pues no es lo mismo, una mala experiencia en una iglesia no justifica que usted rechace a todas las iglesias y a todos los pastores. Y eso era necesario decirlo como introducción para poder explicar lo que aquí dice. Porque entonces, si usted está en una iglesia y los ancianos son según el modelo que aquí la palabra de Dios nos dice, usted está mandado a tratarlos a ellos de cierta manera. Es la Biblia la que lo dice. Por eso les digo que es difícil de dar el tema porque lo tiene que decir alguien que está enfrente a ustedes como un ministro de Cristo también. Los ancianos que gobiernan bien, la palabra gobernar, la palabra prostemi en griego, para que sepan, se hace el estudio, ¿qué significa eso, gobernar? ¿De dónde viene? Bueno, viene de una palabra griega que significa varias cosas. Significa presidir, es decir, dirigir, y significa también estar ocupado en algo, eso es gobernar. Entonces voy a leerles unos versículos, porque esto es lo que, por lo que quiero que entiendan por qué es que a veces vamos y revisamos la palabra en griego y vemos cómo se usaba. Porque una misma palabra en griego en nuestra Biblia a veces se traduce de diferentes maneras, según el contexto, eso es lo correcto. Entonces nos ayuda a ver dónde más en la Biblia aparece esa palabra griega y cómo la tradujeron. Entonces, esa palabra, prostemi, gobernar, en Romanos 12:8 se traduce diferente. Por ejemplo, dice, está hablando de los dones y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, esa es la palabra prostemi, pudieran haber traducido, el que gobierna con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El sentido de darles estos versículos es para que vean que gobernar incluye presidir, y el verbo presidir, de ahí viene nuestra palabra presidente, el que preside. Tesalonicenses 2, primera Tesalonicenses 2:12 dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que deis reconocimiento a los que trabajan entre vosotros. Y oiga cómo los describe a esos que trabajan. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa palabra presiden es la palabra también que aquí se tradujo gobiernan, gobernar. Lo cual nos dice que los pastores están llamados a presidir, pero vean qué interesante, ahí incluye, os presiden en el Señor. Los pastores no son... no están para ejercer un gobierno totalitario en el cual les dicen a ustedes qué hacer y cómo hacer en cada detalle de su vida. No, los presiden en el Señor, porque todos vamos detrás de Cristo y los vamos ayudando a seguir a Cristo. De manera que ustedes deben aprender a discernir cuando un pastor, sea yo o sea cualquiera que el día de mañana esté aquí o en otra iglesia, los está presidiendo en el Señor o simplemente los está haciendo hacer lo que Él quiere que ustedes hagan. Tienen que ser sabios, pues ustedes tienen la Biblia también. Sí, se necesita quien nos presida, porque la Biblia lo dice, pero en el Señor.
Es alguien que sirve, entonces, como guardián en la iglesia, ¿ves? Como cuidador, que se ocupa de algo y a veces tiene que amonestar. Tito 3:8 usa esa misma palabra en otro sentido. Miren, palabra fiel es esta, dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Oigan esas palabras, el apóstol Pablo le dice a Tito, esto no es algo cualquier cosa, quiero que insista en esto con firmeza. Pero vivimos en una sociedad y en una cultura que por todo se ofende. Entonces, si el pastor o el que está predicando la palabra toca sensiblemente a alguno de sus ídolos, entonces se enoja. Pero hay que insistir con firmeza en esto. Ahora, dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y vea qué interesante, ahí la palabra ocuparse es la palabra que se usa aquí para gobernar. Es decir, procuren gobernarse en buenas obras, estar ocupados en ello. Y la última es Tito 3:14 que dice, y aprendan también estos a ocuparse, esa es la misma palabra. Entonces, quiere decir que la palabra gobernar es amplia, significa presidir a los demás y ocuparse en ese cuidado de los demás. Es una realidad entonces que hemos visto por la misma palabra de Dios y por la definición de la palabra gobernar, que los ministros del Señor tienen que administrar. Hoy providencialmente leímos, 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Asegúrense que ustedes van a una iglesia donde pueden dar fe, no de que sus pastores sean hombres perfectos, no lo van a encontrar, pero que sean verdaderos siervos de Cristo. Acérquese para conocerles. Y se espera de esos que son los ministros del Evangelio que sean administradores de los misterios de Dios. Llamamos misterios de Dios a las ordenanzas sagradas también. Hay gente que quisiera que la iglesia sea una llana democracia, donde todos son absolutamente iguales, porque en un sentido sí lo somos. Todos somos hijos de Dios, ovejas de Cristo. En ese sentido no hay nadie más que nadie. Pero Dios otorgó dones específicos a unos para que dirijan al pueblo de Dios, y a algunas personas no les gusta eso, porque esos tienen que dirigirlos, gobernarlos, exhortarlos, corregirlos y amonestarlos, y esa parte no les gusta. Entonces, algunos se imaginan la iglesia como una llana democracia donde todos pueden hacer todo. Alguien se convierte, ¿quién lo quiere bautizar? Levante la mano. ¿Quién no ha bautizado por aquí? ¿Quién reparte hoy la cena? El que quiera. Todo lo hacen todos. No, aquí dice que hay algunos a los que el Señor dio como administradores de las ordenanzas sagradas, de los misterios de Dios. Por eso es que hay un acto simbólico en el cual el pastor otorga a los diáconos el derecho de repartir la cena del Señor. Ya sabemos que son designados por el Señor, pero en ese acto estamos diciendo, son los pastores a los que Dios dejó para administrar estas cosas, pero ellos se sirven de otros hermanos a los cuales el Señor ha dotado para el servicio, y entonces ese es el acto. Tal vez alguna vez ustedes se habían preguntado, ¿y por qué cuando no está el otro pastor, el pastor baja para darle los elementos? Ese es el sentido. Somos los administradores de los misterios de Dios. Y lo que se espera de los administradores también lo leímos hoy en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, esto sí que es fuerte, porque imagínense que habiendo leído eso, como de parte de Dios y delante de Dios, eso es algo muy sagrado. Y se necesita de los administradores que sean fieles en eso, que hablen de parte de Dios y delante de Dios.
que no hagan las cosas para su propia conveniencia ni buscando su propio beneficio, sino el bien del rebaño. ¿Y cuál es el bien del rebaño? Que sean como Cristo, enseñarlos a seguir de verdad a Cristo. Usted puede estar en una iglesia que tenga muchos programas donde parece que todo va muy bien, pero si usted no está creciendo a la imagen de Cristo, no lo están gobernando bien. Hay que dirigir a la iglesia de Dios y ocuparse en ello. Debe ser entonces la ocupación principal que un pastor realiza y debe hacerlo con dedicación. No siempre se puede por las circunstancias, la dedicación completa, pero es lo más deseable. Ahora aquí dice los ancianos, entonces ya sabemos que los ancianos gobiernan y qué es por lo menos gobernar. Y dice que a los que gobiernan bien los tengamos por dignos de doble honor. Hay un honor que es debido a los ancianos. Y se nos habla de un doble honor. Esa palabra igual, doble, si la buscan, significa el doble, así literalmente, 2 veces. El honor entonces debería ser algo que se puede medir de alguna manera para que usted dé el doble de ese honor. Pensemos entonces algunas cosas en las cuales la iglesia puede y de qué manera otorgar honor debido. Debido significa merecido, los ancianos. Bueno, número 1, creo que lo que tenemos bien claro todos, respeto. Los ancianos son dignos de respeto. Así como los ancianos en edad, veíamos hoy en día, tienen que ser tratados de una cierta manera por su edad. No les hablamos como a cualquiera, son personas de mayor edad y se les respeta. Algo parecido con los ancianos que no son ancianos de edad, sino puestos por Dios para servir a la iglesia como obispos, merecen un cierto respeto. Piense usted entonces, ¿cómo se refiere usted a alguien que es pastor? ¿Es como cualquiera? ¿O tiene usted alguna medida para decir, yo a él lo trato de cierta manera porque es mi pastor? Es el pastor que Dios puso en mi iglesia, él es el que Dios puso para cuidar mi alma. Recordemos Hebreos 13:17. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué no hacemos un momentito el ejercicio de imaginar el día del juicio? Y pensar que usted va a tener que estar por ahí cuando Dios llama a juicio al que es su pastor o sus pastores. Y que Dios va a presentar a esa persona y va a juzgarle si él cuidó su alma o no. Los pastores y los que quieren ser pastores tienen que entender esto bien claro. Usted va a ser juzgado también si usted veló por las almas que Dios le trajo. Entonces, solo empezando por ahí, ellos son dignos de un cierto respeto. Luego viene el aprecio. Porque así como usted en su casa, espero yo, que aprecia a su esposa, a su mamá, que prepara alimento para usted y le cuida de diferentes maneras, lo cuida, las mamás, las esposas cuidan a su familia de ciertas maneras, y le traen comida algo muy similar hacen los pastores al preparar alimento espiritual para las ovejas y al estar observándolas para saber si no están enfermas, si no están perniquebradas, como dice la Biblia, es decir, que por andar por ahí se quebró una pata. Y si esa persona toma ese interés en usted, y en alguna medida nosotros intentamos que ustedes vean cuánto nos importa, usted debería responder con aprecio. Eso es parte del honor debido. Y luego viene
que lo hemos leído en 2 ocasiones, reconocimiento, que reconozcáis, que les deis un reconocimiento a esas personas. Bien. Por ejemplo, y son cosas que nosotros como iglesia debemos mejorar si queremos de veras obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Sabe alguien aquí? Bueno, hablo con los miembros primero, que son los que están responsables delante de Dios porque adquirieron un compromiso delante de Dios. Y los otros deben escucharlo también, porque si entran un día como miembros deben saber que esto no merece el que les trae a ustedes la palabra de Dios domingo a domingo, domingo a domingo, un espacio para descansar. No que, porque miren, yo les aseguro, eso se lo puedo decir yo, el pastor Randall y cualquiera que predique, si hay algo que ama un pastor es predicar la palabra de Dios. Uno lo hace es la tarea preciosa. Uno quiere hablar de lo que vio en la Biblia y sabe que esa palabra es lo que necesita el rebaño para conocer a Jesús, para seguir. Eso se hace. Sin embargo, eso implica energías y las energías se gastan. ¿No merece ese que trae la palabra un espacio para que descanse? Le llamamos vacaciones, pero lo que quiero decir, nosotros no creemos como cristianos que haya vacaciones de iglesia, es decir, estoy en vacaciones, no voy a la iglesia. No creemos eso. Donde sea que uno esté, uno quiere ir a la iglesia. Pero un espacio de verdadero descanso. Bueno, creo que deberíamos revisar nuestra Constitución, porque no dice por ningún lado que el pastor necesite 1 o 2 semanas de descanso al año. Y son necesarias. Algunas personas también malentienden las salidas a conferencias pastorales como si esa fuera una vacación. No lo son, hermanos. Son gratos tiempos de comunión, son gratos tiempos de instrucción, pero no son vacaciones. Es decir, no es un espacio de simple descanso. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Había que decirlo, hermanos. Ahora, aquí dice, a los ancianos que gobiernan bien. Y la pregunta surge, ¿y si no gobiernan tan bien? No podemos hacer de esto, hermanos, una cuestión subjetiva, porque a veces el pastor no le cae tan bien a algunos. Entonces no puede usted determinar si gobierna bien o no, si a usted le cae bien el pastor y si él es simpático o no. Hay personas más simpáticas que otras y eso no es gobernar bien. Quiera Dios que siempre los pastores nos esforcemos en no caer mal, innecesariamente. A veces caemos mal por decir la verdad y eso es no negociable. Vamos a decir la verdad. Pero ¿qué hace la iglesia? Si le pareciera a la iglesia que el pastor no gobierna tan bien, ¿qué pudieran hacer para ayudarlo a mejorar? Número 1, orar por él. Los pastores deben estar en su lista de oración diaria. Por favor, háganlo. Tiene que orar por los pastores porque estos pastores que usted ve aquí parados son de carne y hueso y tropiezan y pueden pecar y traer gran vergüenza al evangelio y dañar mucho familias e iglesias. Hay que orar por ellos. Pero el asunto es que todo pastor, solo por ser el pastor que en algún momento fue ordenado, eso es algo importante, después lo veremos, lo que significa esa imposición de manos en la que un hombre es consagrado al ministerio, solo por eso ya él merece un grado de honor. Pero la Biblia nos habla de un doble honor que ciertas personas merecen. Y nos dice cuál es la característica. Esa palabra que viene ahí mayormente es la palabra especialmente. Los que trabajan en predicar y enseñar. Para el apóstol Pablo, esta es la tarea más importante de todo.
Puede ser un hombre muy activo, muy inteligente, sabe administrar cosas, pero aquí dice sobre todo, es decir, mayormente, especialmente, estos son los que él tiene en mente, los que trabajan en predicar y enseñar. Y la predicación de la palabra de Dios, hecha correctamente, es una labor ardua. Ustedes tienen que ser conscientes de que van a una iglesia donde el pastor no se presenta para decir lo que se le venga a la mente en el momento, ni locuras, ni pensamientos propios, sino que todo está basado en el libro de Dios, interpretado lo más fielmente posible. La exposición bíblica es esencial. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso solemos llamarle a este tipo de predicación expositiva, porque lo que hacemos es decirles, es como lo que yo tome la Biblia y les digo, miren lo que dice aquí. Les estoy exponiendo lo que dice Dios. La exposición de sus palabras, la explicación de la palabra de Dios alumbra. Y si estamos hablando de alumbrar es porque estaba oscuro y usted no sabía por dónde ir, no se ve bien el camino, por dónde es. Aquí llegó la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero no es solamente, es que necesito interpretarla correctamente. Y dice aquí, hace entender a los simples. Pero si usted se cree sabio, ¿qué lectura más providencial la de esta mañana? Porque también dice, y el que se cree sabio. El que se cree sabio no cree que debe ser instruido, ni enseñado, ni corregido, pero nosotros reconocemos cuánto necesitamos y que muchas veces somos simples y necesitamos la exposición fiel de la palabra que nos alumbre. En Ezequiel 44, 23, el profeta hace esta promesa preciosa que se cumple en el nuevo pacto. Ezequiel 44, 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiero una razón por qué las iglesias evangélicas hoy están como están. Y la compárelas a las de hace 50 o 100 años. ¿Qué pasó? No hubo hombres fieles que le enseñaran al pueblo de Dios a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo no limpio, y dejaron entrar a la iglesia la inmundicia del mundo. Contaminaron la casa de Dios con ídolos. Esos son los hombres de Dios. Es necesario. ¿Y cómo lo hacen? Con la palabra de Dios. Y dice el profeta Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Apacentar es la labor del pastor que alimenta el rebaño, cuida al rebaño, cura a las que se enferman, va por las que se extravían. Eso es apacentar. Y dice Dios que Él iba a prometer esto: pastores según su corazón. En el Antiguo Testamento la palabra pastores no se refiere a lo que nosotros hoy somos pastores. Realmente los pastores de Israel eran sus gobernantes. El rey era el pastor. Ven qué interesante. Entonces, en el nuevo pacto, los que pastorean la iglesia la gobiernan también y buscan el bien de ella. Pero ¿cómo lo harán? No como los reyes de antaño del antiguo Israel, malvados que buscaban enriquecerse ellos y todo hicieron igual que los reyes del resto del mundo, sino dice, reyes conforme al corazón de Dios que hacen esto. Apacientan al rebaño con ciencia y con inteligencia. Y eso implica entonces la predicación de la palabra, la consejería, las llamadas de atención, el mensajito de no lo vi en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué no me envió un mensaje? Que a veces no cae bien. Y este principio de que la iglesia debe reconocer apropiadamente a sus
sus pastores, a los que gobiernan, viene del Antiguo Testamento. ¿No les llama la atención que dice el versículo 18? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y dónde dice la Escritura eso? En Deuteronomio 25:4. Entonces pregunto, ¿cómo es que hay gente que el Antiguo Testamento les parece como que eso ya no, nada de lo ahí importa? El apóstol Pablo está enseñando un principio y él dice, la Escritura dice, y lo que dice está en Deuteronomio. La Sagrada Escritura es todo este libro de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y él está citando un versículo específico de Deuteronomio 25:4 que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Vamos a pensar en esa sencillísima ilustración. ¿Saben qué es un buey que trilla o que está trillando? Bueno, imagínense al campesino que está preparando el terreno que tiene que ser arado para sembrar. Entonces, usan, en este caso dice buey, pero puede ser un caballo, a cualquier animal que sea fuerte, porque tiene que arrastrar aquel arado y él está en una labor que implica fuerza física y eso no es por un ratito, son horas de trabajo. Y ese güey de pronto ve un poquito de hierba y quiere comerla. Si él tiene bozal, no puede. ¿No les parece una ingratitud? Y el bozal tiene que existir porque a veces no deben hacerlo por alguna circunstancia, porque en lo que están no se puede que estén comiendo, sino que están en otra labor. Pero imagínese que mientras está trabajando, dice él, no debería, porque él está trabajando y gastando las energías junto con usted, y él, si ve un poco de hierba, debería poder comerla. Y yo creo que si lo digo así, ustedes les da lástima, pobre güey, que aquí lo están por horas ahí y no le dan ni un poco de zacate. Bueno, piense que eso es parecido a lo que se hace cuando no se reconoce a los siervos de Dios, que predican fielmente la palabra, que trabajan en predicar, enseñar, y no solo eso, sino que de rodillas claman por uno por uno de aquellos que Dios los trajo aquí. ¿Para qué creen que nosotros tenemos listas de personas? Para ir uno por uno al trono de la gracia por los que Dios nos ha traído, orando por ellos. Hay un trillar diferente del trillar del buey. Hay un gasto de energías que no necesariamente son energías solo físicas, sino el ánimo. Y dice el apóstol Pablo, con ese principio del Antiguo Testamento, en 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lo que pasa es que no suena bien esa palabra, suena a vividor, y no es eso lo que dice ahí. ¿Lo pueden ver? Suena fácil como que si es un vividor, vive del Evangelio. No, debe vivir de esa labor porque es digno que él reciba del esfuerzo que hace en presentar al Evangelio. Ahora, corresponde a las personas, a los miembros de las iglesias, identificar si de verdad este hombre predica fielmente el Evangelio. Para que usted entonces pueda colaborar, y eso significa ofrendar dignamente para que esa persona también tenga el sustento. Esto es un problema en todos nuestros países de Latinoamérica por eso, por el daño que se ha hecho, porque en la colonia igual la Iglesia Católica explotó mucho.
Y luego vienen los predicadores fraudulentos y luego viene esta cuestión del falso evangelio de prosperidad y hacen daño. Entonces no sostienen a sus pastores, ni a los misioneros, ni a los que predican. No creen que esa tarea sea digna de remunerar. Entonces tenemos que recibir ayudas de otras partes. Gracias al Señor que tenemos hermanos que tienen buen corazón de otros lugares y ellos colaboran constantemente y nos envían ofrendas. ¿Por qué tuvimos que venirnos de San José? No teníamos suficiente para pagar la renta y se acabaron los 2 años de gracia que nuestros hermanos de los lagos, que tan generosamente lo hicieron, nos daban. Es un tema que nosotros necesitamos tratar. El Nuevo Testamento, entonces vemos que estos mismos que gobiernan la iglesia son los mismos que están dedicados a predicar y enseñar, no son otros. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y si usted es de Cristo, usted tiene que estar unido a la iglesia. Y es una labor sagrada, administrar la iglesia. Entonces, entienda, la labor de los que gobiernan la iglesia es una labor sagrada. Administran los misterios del Señor, predican la palabra de Dios, velan por las almas. Los pastores, para que puedan ser buenos pastores, tienen que pasar mucho tiempo en la Biblia y en oración, mucho. Entonces no caigan en la trampa de decir el pastor no trabajó, él está leyendo mucho la Biblia. Todos tenemos que leer la Biblia lo más que puedan, todos, pero los pastores mucho más. Palabra y palabra y palabra y oración, y eso hace de esos hombres, hombres de Dios, hombres que entonces cuando hablan la palabra de Dios. Los que somos ancianos de la iglesia debemos reconocer, yo creo que es natural que lo reconozcamos, no siempre gobernamos tan bien como desearíamos. Pero ustedes deben saber identificar, y ya ese tema la voy a dejar para después, cuando hay una acusación, que sea una acusación sobre algo que es pecado. A veces la gente se queja de cosas que simplemente es que no somos como ellos quisieran que seamos, o no hacemos las cosas como a ellos les gusta que las hagamos, pero no están hablando de un pecado. De eso lo hablaremos hoy en 8. Pero siempre hay espacio para mejorar, nosotros lo sabemos. Tal vez no administramos lo bien que desearíamos, pero lo vemos y decimos, deseamos mejorar. Yo no deseo que lo que me queda de vida sea yo el mismo de siempre. Yo quiero mejorar, ser mejor predicador, ser mejor maestro de la palabra. Y en todas las áreas de consejería, de instrucción. Pero es parte, y ya esto le corresponde a la iglesia, aprender a premiar la labor pastoral. Y ustedes tienen que orar por los pastores. Y alguien dijo, y yo estoy muy de acuerdo, que la mayor petición y lo mejor que usted puede desear para sus pastores es que sean hombres santos. Eso es lo que ustedes necesitan, no hombres que tengan tal vez muchos títulos académicos, que sean santos, porque si esos hombres que le enseñan a usted son santos, harán lo que se necesita, gobernar bien y enseñar apropiadamente la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios bendito, rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú bendigas esta exposición. Te ruego por cada alma aquí presente y te ruego que nos perdones cuando no hemos tenido el concepto correcto de lo que debería ser un ministro del Evangelio, un siervo tuyo, y por eso no los hemos apreciado apropiadamente. Perdona, Señor. Enséñanos a nosotros y que nuestros hijos también aprendan a tener
en gran y alta estima a los predicadores del Evangelio, a los verdaderos predicadores del Evangelio, y a amarlos y a sustentarlos. Y yo te pido especialmente por aquellas personas aquí, amadas, que deseamos verlos unirse a la iglesia, y a los que deseamos poder pastorear y velar por sus almas, pero que haya cosas que lo hayan impedido. Perdónanos, Señor, si somos nosotros la causa de estos impedimentos, y haz de esta iglesia una iglesia fiel, porque lo que se requiere de cada uno es que seamos fieles. Bendice tu rebaño, guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.